Bien, entonces, em, en este caso ya los bordes están puestos, pero recuerden que al momento de realizar el examen es, lo van a tener que generar ustedes. Entonces, absolutamente necesario que sus planillas tengan bordes, tengan presente también las alineaciones de su texto, ¿sí? Eh, Porque en verdad todo ayuda a la nota, digamos. Luego recuerden que hasta aquí no hemos trabajado con formatos personalizados, por lo tanto, cuando carguen los datos tienen que ser sin texto, sin ningún tipo de letra ni símbolo, para que sea considerado como número. En el Profe, cálculo, perdón, sí, te escucho. está bien, porque por ejemplo yo en una de las celdas, digamos, yo puse en la parte de talla 1,60 y como que se borra el cero y queda 1,6. ¿Eso está bien o Está no? siendo redondeado, está bien, está bien. Eh, Ah, bueno, Lo que hace es redondearte el valor de 1, pero, a ver, lo raro sería que, no, que lo esté haciendo automáticamente o hay alguna fórmula que hayas puesto por algún detalle, digamos, alguien lo escribió la fórmula. ¿No? ¿Nadie escribió ninguna fórmula ahí en esa celda? Eh, entonces no está mal que aparezca así, que me borre, digamos, el cero, ¿está bien? no es que te esté borrando, te lo está, a ver, o te está borrando o te está redondeando el número. Pero repetime por favor cómo es el resultado. Si vos Yo, pones, por ejemplo, pongo 1,70 ajá, o 1,60 y ajá, directamente ya me pone 1,6. 1,6. Ah, está Claro. bien. Sí, no, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ah, bueno, Es lo mismo. Digamos 1,6 que 1,60, lo toma como. claro, yo tenía esa duda. Sí, sí. Algo así decís vos, inmediatamente te deja Claro, 1,6. Claro, claro, sí. claro. Sí, sí, está bien. Está bien, no hay ningún problema. Ah, bueno, listo, gracias. Perfecto. Bien. Entonces, decía que, como hemos visto también, para las fórmulas siempre trabajemos con direcciones de celdas y nunca con valores. En este caso, para el cálculo del coeficiente, era el peso dividido la talla al cuadrado y habíamos usado, pero eso queda a criterio de ustedes, fórmula de potencia para elevar al cuadrado la altura. Pero repito, hacemos uso de la fórmula de potencia o también el resultado es tan solo multiplicar a la celda por sí misma. Es exactamente lo mismo y nos lleva al mismo resultado. También habíamos dicho que yo debo, o sea, cuando estoy trabajando con una planilla, lo que debo prestar atención es tan solo a la primera fila. Una vez que en esta primera fila están puestos todos em, las fórmulas que necesito, luego tan solo me voy a valer del manejador como para arrastrar esta fórmula e ir obteniendo los diferentes valores. ¿Sí? Esto se va a ir actualizando porque, recuerdan, habíamos hablado de eh, un tipo de dirección de celda relativa. Con respecto a la situación, con respecto a la situación, aquí es donde habíamos visto la fórmula phi en cuando debía responder a inicialmente lo vimos cuando debía responder a dos situaciones posibles
pero luego habíamos agregado una tercera situación. Vamos a contemplar ahora esa alternativa, es decir, donde tenemos tres situaciones posibles, donde habíamos dicho de 18 para abajo, eh, se encuentra uno de los intervalos, de 24 para arriba otro de los intervalos, y entre los 18 y 24 el tercer intervalo. Entonces, cuando ese es el caso, habíamos dicho que una sola fórmula sí no es suficiente, que vamos a tener que incluir a la fórmula sí dentro de la primera que voy a escribir, que voy a tener que preguntarme por los extremos. Recién marcaba la existencia de tres intervalos. Entonces, lo que voy a hacer es preguntarme por el intervalo 1 o por el intervalo 3, y el intervalo 2 es un valor que va a quedar por descarte, digamos. Entonces, por una cuestión de orden, preguntaré tan solo, iniciaré preguntándome por el menor de los intervalos, que es aquel que encuentro por debajo de los 18, y estos habíamos dicho que son los que tienen bajo peso. Luego, si fuese que voy a usar una sola fórmula, sí, la duda sería si tiene un peso normal o si tiene sobrepeso. Y es por esa razón, para superar esta duda, que volvemos a incluir, como decía antes, a la fórmula sí dentro de la primera fórmula. Y ahora lo que voy a hacer es otra vez preguntarme por ese coeficiente, pero si se encuentra en el último intervalo, aquel que nos dice que es mayor a 24. De serlo así, estamos hablando de que es un paciente con sobrepeso. Ahora, dije cuando comenzábamos que tengo tres intervalos posibles. Aquí ya hemos analizado dos. Entonces, si no está por debajo de los 18 y tampoco está por sobre los 24, evidentemente el valor de coeficiente es uno que se encuentra entre 18 y 24, y eso es los que tienen una situación normal en función de su peso, y como había dicho, es un valor que directamente queda por descarte. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, profe. Bien. Entonces, como dije antes, basta con tan solo la primera fila, allí ser cuidadoso a la hora de escribir la fórmula, y después tan solo ir arrastrando la fórmula para que se replique en las celdas que podemos encontrar por debajo. Bien. Profe, Sí, una pregunta. sí. ¿Siempre tiene que ir menos que 18 o a veces mayor que No, no, 24? no, no. ¿Te referís al orden en que pregunto? No, 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 es lo mismo. Claro. Es lo mismo, yo puedo preguntar y por eso decía que por una cuestión de orden, más que nada, es que voy a preguntar por el valor menor a 18, pero no, no, puedo ir por el último intervalo, es decir, si es mayor que 24, y si es mayor que 24 es una persona que tiene sobrepeso. Eso Ah, claro, cambia, digamos. Ahora, claro. vuelvo a preguntarme, puse un punto aquí. Vuelvo a preguntarme, ahora, si es menor que 18, Estar haciendo el y reparto. si es menor que 18 es un paciente con bajo peso, y otra vez el valor que queda por descarte, siempre el valor que va a quedar por descarte, digamos, o como última opción, es normal, porque es, habiendo analizado ya los intervalos, el último que queda disponible es justamente el normal. No, es exactamente lo mismo. Claro, claro. Gracias. Bien. Esto entonces respecto de la fórmula sí, como decíamos, cuando tenemos tres posibles respuestas. Si tan solo analizamos dos respuestas, una sola fórmula sí es suficiente. Y tengan presente esto, porque muchas veces en el examen solamente analizamos dos situaciones y tienden a intentar usar esta alternativa en la que estamos incluyendo dentro de la fórmula sí otra fórmula sí.
Esto que ustedes están viendo ahora es apropiado o es la solución a cuando tengo tres posibles respuestas. Si tengo dos nada más, supongamos normal y sobrepeso, si solamente tengo dos, ¿sí? Con normal y sobrepeso, entonces una sola pregunta es suficiente porque si es, supongamos que ahora en lugar de tener tres intervalos, esto es de 18 para abajo, de 24 para arriba y entre 18 y 24, el tercer intervalo, si solamente tengo dos, esto es de 24 para arriba, de 24 para abajo, entonces con una sola fórmula sí es suficiente porque o es, si se cumple la condición de que F3 es mayor a 24, tiene sobrepeso, y si no, es normal. Y eso es todo como para resolver la situación de tener tan solo dos posibles respuestas. Entonces a veces, repito, el examen viene con solo dos posibles respuestas y hacen uso de la fórmula en la que en teoría existieran tres. Digamos, es como decir, eh, si lo queremos trasladar al entorno en el que ustedes se mueven con más practicidad, es decir, a su ámbito, es como que, a ver, tuvieran que analizar a un paciente y diesen el resultado más extremo cuando en realidad, no sé, tenía un dolor de cabeza, un poquito de fiebre, nada más. Bueno, en este caso, si son solamente dos respuestas las que aparecen como posible, una sola fórmula sí es suficiente. Pero muchas veces me encuentro, repito, con que intentan responder haciendo uso de las tres alternativas. Y eso es solamente válido cuando hay tres posibles respuestas, como venimos analizando en este ejemplo, que es menores a 18, menores a 24 y entre 18 y 24. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Dicho eso, lo otro que vimos fueron las variantes de búsqueda. Las variantes de búsqueda que vimos son dos. Buscar en matriz, que tiene solamente dos parámetros, repito, solo dos parámetros, y buscar en vertical, que tiene cuatro parámetros. La de buscar en matriz, juntamente con la de buscar en columnas, opción que no vimos, tienen un problema, que es que al trabajar con números de DNI como columna de búsqueda o como dato de búsqueda, estos, por los DNI digo, normalmente o generalmente, por no decir siempre, van a estar desordenados. Entonces, en ese dato que está desordenado, sea la variante de buscar en matriz o de buscar en columna, van a dar un dato o un resultado erróneo. No, repito, por el hecho de que la fórmula esté mal escrita, sino simplemente porque la condición es que si el valor de búsqueda está desordenado, el resultado va a ser incorrecto. No en todos los datos, solamente en aquel que se encuentra desordenado. Bueno, vamos entonces por la primera variante. A modo de consejo, les diría que hagan esta estructura. Esta estructura a la vez les sirve como guía. Estos son títulos similares a los que tenemos arriba en nuestra planilla, pero en este caso nos van a indicar qué es lo que yo voy a encontrar a la derecha. De las dos variantes que vimos, o de las otras dos que no vimos, siempre su primer parámetro es el valor buscado. Y vuelvo a repetir, el valor buscado va a ser una dirección de celda vacía, y cuando digo de una dirección de celda vacía, evidentemente no me estoy refiriendo a ninguna de estas, como tampoco a estas, porque ya tienen contenido. Una dirección de celda vacía donde yo voy a poner el número, en este caso, no número de paciente, sino DNI, en este caso el DNI de un paciente al que estoy intentando encontrar sus datos. Repito, el valor buscado va a ser una dirección de celda vacía donde voy a poner o a escribir el DNI. Por lo tanto,
el dato que le voy a dar a la fórmula para que me encuentre los resultados es el DNI. Si acá voy a escribir el DNI, de ninguna manera voy a poner una fórmula en esta celda, porque como habrán visto, ¿sí? Como habrán visto más de una vez, los contenidos de cada una de las celdas se, se borran o se destruyen inmediatamente que yo escriba otra cosa. Entonces, si voy a poner una fórmula acá donde, a la derecha de donde dice DNI, entonces inmediatamente cuando ponga el DNI que pretendo encontrar su información, la fórmula va a desaparecer. Es decir que el valor buscado, ¿sí? Siguiendo, guiándome por esta estructura, es la celda de arriba. Y que lo que voy a obtener es el apellido y nombre y la situación a partir del DNI que ingrese, en este caso, en la celda B12. Entonces, la primera variante, ¿sí? La más corta, igual buscar, abro paréntesis, decimos que el valor buscado lo encuentro arriba, en la celda de arriba, y luego, para la matriz, recuerden que son solamente dos letras separadas por dos puntos. ¿Cuál va a ser la primera letra? Va a ser B. ¿Por qué razón B? Porque es la columna donde están los DNI, datos que vamos a usar para poder encontrar el apellido, para poder encontrar la situación. Entonces, ¿por qué B? Porque ahí están los DNI. ¿Por qué la segunda letra es C? Porque ahí están los apellidos y nombres, que es lo que yo estoy intentando buscar. ¿Sí? D, C. De nuevo, Profe, disculpe. No, ahí ya desactivó. Le iba a decir si podía desactivarle el micrófono a ya Santizo. sabes, ya lo desactivé el micrófono, Carlitos. Sí, sí. Muchas gracias. Entonces, repito de nuevo. La matriz se forma solamente por letras. Solamente letras. BC es la matriz cuando intento encontrar el apellido. Ahora, cuando intento encontrar la situación, voy a repetir casi toda la fórmula, ¿sí? Igual, buscar, abro paréntesis, el valor buscado es la misma dirección de celda que puse antes, la primera letra va a ser la misma que puse antes, porque sigo trabajando con el DNI, y porque el DNI se supone que es único y es aquel que va a evitar que yo cometa errores, y entonces lo único que va a cambiar entre la fórmula de buscar en matriz para obtener el apellido y para obtener la situación, lo único que va a cambiar, decía, es la última letra. Antes fue C, perdón, porque ahí estaban los apellidos y nombres, y ahora es G porque ahí está la situación. Eso es lo único que cambia entre la fórmula que me permite obtener el apellido y nombre y la fórmula que me permite obtener la situación. Repito, lo único que cambia es la última letra. Bien, a modo de ejemplo, inmediatamente que yo cargue algún DNI, 7, 4, 5, 3, 2, 8. Decía, inmediatamente que yo cargue un DNI y presione Enter, se supone que debería obtener el resultado. En este caso, ninguno. Supongamos que la fórmula está bien escrita, por lo tanto verifiquemos. Bueno, parece ser que hoy todo funciona con inconvenientes. Veamos. Ahí faltó el 0 por... Ah, tienes razón. Es 35, no, sí, 35.
Bueno, es mi teclado el que está decidido a no funcionar. Bueno, pues vamos de nuevo. A ver, el que hoy no funcionó fue... Pero repito de nuevo que si esto... A ver, 7, 4, 5, 3, 2, 8. Bien. Si sucede esto, en verdad no es un error. Aclaro de nuevo, no es un error. Es simplemente que Excel considera que ese dato de DNI que yo termino de poner está desordenado y por lo tanto la variante que estoy usando, la de buscar en matriz, eh, de alguna manera intenta responder y lo hace con un dato erróneo o directamente no mostrándome nada. Ese es el problema que antes había mencionado que tiene esta variante de búsqueda. Pero no está mal escrito, la fórmula es así, está escrito como debe ser, digamos. Bueno, ahora entonces, y para salvar este problema, es que habíamos visto la variante de buscar en vertical. La variante de buscar en vertical, dije hoy al principio, tiene 4 parámetros, donde el último de esos 4 parámetros tiene dos posibles valores, verdadero o falso, diciendo, bueno, si la columna que estoy usando para realizar la búsqueda se encuentra con los valores ordenados o se encuentra con los valores desordenados. En este caso, obviamente, están desordenados, y es por eso que el resultado o el valor que vamos a poner es falso. Pero repito, son solamente dos posibles valores. Verdadero, eh, lo tomamos rápidamente como que verdadero es cuando está ordenado, y falso cuando está desordenado. Entonces, al igual que en la variante de buscar en matriz, el primer parámetro, el primer parámetro es el valor buscado. Las mismas consideraciones que hicimos para buscar en matriz se vuelven a aplicar acá. Esto es que el valor buscado va a ser una dirección de celda vacía, por lo tanto no es la planilla, no es los títulos que ya he puesto, pero esos títulos que puse me tienen que servir, estos digos, los que están aquí abajo, me tiene que servir como guía para decir, bueno, qué es lo que voy a encontrar a la derecha. Por lo tanto, el valor buscado en este caso es H12. Decía que esta variante es la más larga, trabaja con 4 parámetros, y el segundo parámetro es la matriz buscar en, es decir, del primero al último de los datos. Del primero al último de los datos. Si acaso ignorar alguno de los datos, ¿sí? Como lo estoy haciendo ahora, eh, entonces, si intentara buscar el DNI 35-159-423, no encontraría ningún valor. Bueno, entonces, el primer parámetro, el valor buscado. El segundo parámetro, la matriz buscar en. El tercer parámetro, ¿sí? Para el tercer parámetro lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de columnas que tiene mi planilla. Mi planilla tiene 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo, donde estoy escribiendo la fórmula, quiero el apellido y nombre. Entonces digo, columna 1, columna 2. Pongo el número 2. Repito de nuevo, el 2, ¿por qué? Porque es la segunda columna, es donde encuentro el apellido y nombre, lo que yo pretendo mostrar. Dijimos que para el último parámetro, el valor es falso. Escribo ahora para obtener la situación. Igual, dar, de corta, abro paréntesis. El valor buscado, al igual que dije con la variante de buscar en matriz, no cambia. Entonces, luego, la matriz buscar en también tiene que ser desde el primero al último de los datos, y otra vez vuelvo a ignorar el primero de los valores. Ahora bien, cuando voy a indicar qué columna es la que quiero mostrar, y en este caso es la situación, el número ya no será 2, porque en 2 tengo el apellido y nombre, sino que será 6, porque la sexta columna es la que contiene la situación. Y otra vez el resultado es falso. Entonces, ahora, si yo busco el DNI 35159423, el resultado me dice que, que no existe, o que es erróneo de pronto, pero
yo sé que esta variante debería encontrar aun cuando el DNI se encuentre desordenado. Pero en este caso, el error está dado en que había ignorado el primer dato, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es, tengan cuidado cuando marcan las direcciones de celda del parámetro de matriz buscar porque no deben ignorar ninguno de los datos. Si lo hacen, ese valor inmediatamente no es encontrado. Esto entonces respecto de la variante de buscar en matriz y de buscar en vertical, que como decía antes, eh, indistintamente de si está ordenado o no la columna numérica que estoy usando para encontrar los datos, indistintamente de si están ordenados o no, decía, el resultado que me vaya a dar la fórmula va a ser el correcto. Y por eso es que habíamos visto como alternativa a la variante de buscar en matriz. Ahora, si en lugar de DNI estoy trabajando con números de pacientes, difícilmente, o bueno, salvo que lo hagamos a propósito, los números de pacientes estarán desordenados. Y entonces, lo que quiero decir es que si estoy trabajando con números de pacientes, lo conveniente sería hacer uso de la variante más corta, la de buscar en matriz. ¿Por qué? Y porque van a estar ordenados. Finalmente, la fórmula de buscar perdón, la de subtotales, fórmula que entre otras muchas cosas, yo puedo usarlo como para decir, bueno, a ver, ¿quién es el paciente de mayor peso de la planilla que he analizado? Decía la fórmula es subtotales, ¿sí? Hablamos paréntesis, abro paréntesis, e inmediatamente me va a listar todas las alternativas que tiene la fórmula. Supongamos que yo decía, quiero conocer el paciente con el peso más elevado de los que fueron controlados, y en ese caso, lo que voy a usar es el número 4, porque es el valor, el que me permite obtener el valor máximo, y luego la columna correspondiente a pesos. Lo que me dice es que el valor 90 es el más alto y en este caso corresponde a López Roque, ¿sí? Entonces, lo que quería nada más indicar es que la variante o la fórmula de subtotales en realidad no solamente me permite contar, como lo hemos usado y lo vamos a usar de nuevo aquí, sino que lo puedo usar para todas las otras cosas que también ahí aparecen listadas, como ser el de promediar, como ser el de obtener el máximo, como dije, o el mínimo, o un producto, o los desvíos, o las variancias, como también la suma. Si utilizara la suma como para contrastar, si utilizara la suma, digamos, con el hecho de ser flexible en comparación con la verdadera variante de suma, a ver, supongamos lo siguiente, como para ver cuál es el valor de esta fórmula. Vamos a utilizar la fórmula de suma para sumar todos los pesos de los pacientes que fueron controlados. Entonces utilizo la fórmula de suma, todos estos valores, decía, y me da un peso total de 344 kilogramos. Ahora vamos a utilizar la misma, pero con la variante de subtotales. Vamos a sumar, y entonces es el número 9. Y otra vez, por supuesto, sumamos los pesos controlados. El resultado es exactamente el mismo. Perfecto, sí. El resultado es exactamente el mismo. Ahora, lo que vemos acompañado a la variante de subtotales, a la fórmula de subtotales, decía que lo que vemos acompañado a esta fórmula es la alternativa de filtrar mis datos. Para eso, cuando voy a aplicar el filtro, vengo a ordenar y filtrar y tomo la opción de filtro. ¿Qué es lo que hace? Perdón, en este caso solamente marqué la columna de situación y es por eso que únicamente aparece el icono que me permite filtrar los datos, únicamente aparece en la columna de situación. Si hubiese estado marcando cualquier otra celda,
entonces el resultado hubiera sido este mismo icono en todas las otras columnas. Eso es lo que cambia, nada más. Y que bueno, en este caso yo pretendo que solamente la opción de filtro lo tenga la columna de situación. En cuanto al filtro, habíamos dicho que yo tengo ya los valores fijos, que son valores que están presentes en mi columna, pero que también tengo para hacer, en este caso, filtros a partir de valores, como mi columna es de texto, otros filtros a partir de texto también, como ser igual a, como ser no es igual a, o sea, distinto, que comience por, que termine con, que contiene, que no contiene, o establecer filtros personalizados si acaso la opción de bajo peso, normal, sobrepeso no fuese suficiente. En nuestro caso, nos quedamos tan solo con las alternativas escritas en la celda, supongamos los de sobrepeso. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre la fórmula de suma y la variante de subtotales? Que la variante de subtotales se va a adaptar o se va a adecuar a los valores que están visibles nada más, mientras que la variante de suma sigue conservando eh, el valor original. Entonces, supongamos que tuvieran que hacer una planilla referida a gastos y están divididas en distintas áreas, eh, entonces, si utilizaran la fórmula de suma, el valor que se reflejaría allí donde está la fórmula sería el total de lo gastado. Pero si lo que ustedes necesitan saber es lo que se gastó, no sé, en un área X, estoy hablando siempre de que tuvieran que ustedes generar una planilla para hacer una suerte de control en donde estén trabajando, ¿no? Entonces, si tienen diferentes áreas de CIA y quieren conocer los totales por áreas, la alternativa de suma no sería la apropiada, o bien tendrían que aplicar una suma para cada una de las áreas que están contemplando. En ese caso, sin duda, que la variante de buscar de subtotales, perdón, es lo más apropiado. Ahora, nosotros a la variante de subtotales lo hemos usado, pero la alternativa, con la alternativa 2, que es para poder contar, porque habíamos dicho que lo que queríamos era responder a la inquietud de cuántos pacientes se encuentran con condición de bajo peso, o en condición normal, o en condición de sobrepeso. Entonces, por esa razón es que habíamos utilizado el número 2 y trabajamos sobre la columna de DNI. Bueno, el resultado es 3 porque estoy tengo filtrado los datos, y otra vez creo que lo mismo nos pasó en la clase pasada, como establecí el segundo parámetro, que es la columna de DNI, lo establecí cuando los datos estaban filtrados, que otra vez el último dato fue ignorado, y por esa razón es que me estaba dando 4 y en realidad son 5 la cantidad de registros. Entonces, ahora, una vez que aplique el filtro, ¿sí?, por cualquiera de las condiciones, inmediatamente decíamos que la fórmula de subtotales se va a adaptar a lo que está visible y va a responder en función de la cantidad de registros que quedan visibles una vez aplicado el filtro, y por eso es el valor que en este caso estoy mostrando. Bien, ¿alguna inquietud? Esto es todo lo que ingresa, ¿eh? No, Profe, profe, esto Sí. de subtotales siempre tenemos que estar sumando no todos juntos, sino o los que tienen sobrepeso, los que tienen bajo peso y así, o eso es una alternativa. Perdón, no entendí bien. Me decías la fórmula de subtotales. Si quiero, ¿me, me puedes repetir, por favor? Que bien que usted hizo lo de subtotales, que no estaba sumando todos, no estaba sumando los que tienen solo sobrepeso. Si Claro, siempre hay que claro. hacer así, sumar así los subtotales, o eso es una alternativa. No, la fórmula se adapta. Lo que decía era lo siguiente. eh, eh, esta planilla no es la más apropiada como para usar la fórmula de suma, porque ¿qué sentido tiene que yo
bueno, no sé, por ahí sí lo hacen, ¿no? Suman todos los pesos de pacientes controlados en el día, no lo sé. Pero supongamos que sí. Supongamos que una condición que deben presentar ustedes o una información que deben presentar ustedes es la cantidad de, la suma total de los pesos de los pacientes controlados. Supongamos que sí. Ahora, les pueden pedir que sea el peso general de todos los pacientes, pero después un peso por situación. Entonces, bueno, que informen cuál es el total de peso de los pacientes que tuvieron un peso normal. Entonces, ahí van a tener que hacer tres sumas. Una con los de pacientes de bajo peso, una con los de pacientes normales y otra con los de pacientes con sobrepeso. Entonces, en lugar de hacer tres sumas, hacemos una sola usando la variante de subtotales. La variante se va a adaptar a cualquiera sea la, la inquietud que se esté planteando. ¿Sí? Pero es una sola vez escribo la fórmula. ¿Era eso? Sí, profe. ¿Otra inquietud? Sí, profe, yo no entendí por qué le puso el 2 cuando hizo la fórmula de subtotales. Porque el primer parámetro de la fórmula de subtotales es un número entero. Ese número entero le indica a Excel para qué voy a usar la fórmula. Yo quiero contar la cantidad de pacientes con sobrepeso o la cantidad de pacientes con bajo peso o la cantidad de pacientes en situación normal. Entonces, como quiero contar, es que uso el número 2. Inmediatamente que pongas igual subtotales y abras Ah, paréntesis, te lista toda una serie de opciones. Y de esas opciones yo elegí el 2 porque pretendía contar la cantidad de pacientes. ok, profe. Bien, bien. ¿Otra inquietud? De todos modos,